Y quiero invitaros a que abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Vamos a continuar con nuestro estudio en la carta a los Hebreos, que como ya venimos explicando, no es un libro muy fácil de entender precisamente, sobre todo porque es una carta dirigida a judíos, a hebreos. Y hay muchas cosas del contexto judío que se nos hacen, podríamos decir, lejanas. Pero hermanos, hermanas, esta realidad no le quita importancia. Esta es una carta que está en la Biblia, es la palabra de Dios. Dios nos ha dado toda su palabra y toda la Escritura es útil. Lo que sucede cuando nos encontramos con pasajes más difíciles es que demandan más esfuerzo de nuestra parte para entender el contexto, para también entender la enseñanza que ahí encontramos. Y la responsabilidad de todo pastor es enseñar todo el consejo de Dios. Pablo se lo dijo a los ancianos en Éfeso. Se propuso enseñar todo el consejo de Dios, no solo algunas partes, no las partes más fáciles de entender, no las partes que igual me gustan más, no, todo el consejo de Dios. Y hermanos, la bendición del creyente es conocer todo el consejo de Dios, todo lo que Dios ha revelado. Así que estoy seguro de que todo nuestro esfuerzo traerá una gran recompensa. Sobre todo porque esta carta nos presenta al incomparable. No hay nadie como Jesús. Pero hay muchas cosas que tratan de tomar el lugar de Jesús en nuestras vidas. Si Jesús no es preeminente en mi vida, entonces otras cosas tendrán preeminencia. Y mi vida se verá profundamente afectada. ¿En qué sentido? Bueno, malas decisiones, por ejemplo. No voy a conocer a Cristo lo suficiente como para tomar las mejores decisiones en mi vida. Mi vida se verá profundamente afectada con miedos que dominan, miedos que nos bloquean, que no nos dejan continuar adelante, que no nos dejan disfrutar de las bendiciones que tenemos en Cristo, porque quizás nuestra ignorancia de todo lo que es Cristo y el no buscarle a Él para toda nuestra vida nos va a hacer tener estos miedos, sufrir ansiedades. Todo en mi vida se verá profundamente afectado, por ejemplo, con las pruebas que el Señor permite en nuestra vida. Esas pruebas aparentemente nos van a superar si no nos aferramos a Cristo. Y todas estas cosas, malas decisiones, miedos que nos dominan, pruebas que nos superan, todas estas cosas vienen de un conocimiento superficial de Cristo. Y como creyentes, tenemos tanto el deber como el privilegio de conocer a nuestro Salvador profundamente. Hermanos, nuestro conocimiento del incomparable no puede limitarse al momento en que fuimos perdonados y regenerados. No puede ser todo lo que conozcamos de Cristo, que es el que me lleva a la vida eterna. Nuestro conocimiento de Cristo debería marcar toda nuestra vida. Por eso quiero animaros a poner toda nuestra atención en aquel que lo llena todo. Aquel que satisface completamente. Aquel que nos fortalece para vivir vidas de gozo. Sí, vidas de plenitud. Ya hemos dicho que el tema de esta carta es la suprema superioridad de Cristo. Y lo que hemos visto hasta ahora lo podríamos resumir con la idea de 3 círculos concéntricos, círculos que están unos dentro de otros, siendo el primer círculo el círculo más amplio. La primera comparación que encontramos en esta carta, una comparación entre Jesús, siendo el Hijo de Dios, el que está por encima de todo y de todos, Jesús siendo comparado con los ángeles por en medio de quienes el pueblo de Dios había recibido el antiguo pacto. Esto lo vimos en los 2 primeros capítulos de esta carta, una comparación que el autor da para corregir un concepto demasiado alto que los judíos tenían en cuanto a los ángeles
y también para corregir un concepto demasiado bajo que tenían acerca de Cristo. El segundo círculo dentro del primer círculo representaría la segunda comparación que el autor hace en esta carta, y en este caso es la comparación entre Jesús como el Hijo de Dios, como el constructor de la casa de Dios, comparado con Moisés, el mayordomo de la casa de Dios. Moisés era sumamente respetado por el pueblo judío. Cuando hablaban de la ley, la describían como la ley de Moisés. Pero era la ley del antiguo pacto, y Cristo es superior a Moisés por ser el mediador de un nuevo pacto. Ahí la comparación es, sí, Moisés es el mayordomo, el administrador de la casa de Dios, en una ilustración de cómo a él se le había dado un papel preponderante con respecto a la relación entre Dios y su pueblo, pero Cristo es superior. Cristo es el constructor de la casa, es el dueño de la casa. Él está muy por encima de Moisés. Ahora, llegando al capítulo 8, nos encontramos en la comparación que supone el tercer círculo concéntrico, digamos el círculo del medio. Y aquí encontramos la comparación entre Jesús como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, contrastado con Aarón. Aarón era el cabeza de los sumos sacerdotes levíticos. Y esta es la comparación más significativa en esta carta. Este es el punto central del argumento del autor. Porque el sacerdocio era la manera que Dios había establecido para que seres humanos pecadores pudieran acercarse a Él. Los sacerdotes eran la clave. Eran los mediadores entre Dios y los hombres. Pero como estamos viendo, los sacerdotes levíticos bajo el antiguo pacto no podían proveer una relación permanente con Dios, un acercamiento completo. Fue Cristo quien proveyó esto. Cristo, a quien el autor presenta como un mejor sacerdote que por medio de un mejor sacrificio provee una relación permanente con Dios. Es Cristo, acreditado según un orden mejor que el de Aarón, quien lleva a cabo lo que los sacerdotes, según el orden de Aarón, solo podían representar temporalmente. Esto lo vimos en el capítulo 7. Fijaos, por ejemplo, el capítulo 7, versículo 14. Dice: porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 18 dice: porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, sigue diciendo el autor, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él, refiriéndose a Cristo, por un juramento del que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores, refiriéndose a los sacerdotes levíticos, eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Él, Jesús, conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. En Cristo el perdón es permanente. En base a los sacerdotes levíticos no. Tenían que volver a ofrecer sacrificio. Y cuando se moría el sacerdote tenía que ser puesto otro sacerdote para seguir haciendo los sacrificios. En Cristo
el perdón es permanente. Un solo sacrificio, una vez para siempre. La salvación es segura, la relación con Dios es real, el acercamiento es auténtico y la comunión con Dios es para siempre. Y todo esto entre el Dios que es infinitamente santo y los hombres profundamente afectados por el pecado. Esta es la gracia de Dios. Este es el plan eterno de Dios, salvar a pecadores rebeldes por medio de un sacerdote santo, un sacerdote tomado de entre los hombres, un sacerdote incomparable. Fijaos en el versículo 26 del capítulo 7, como ya hemos estudiado, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Cristo es el sacerdote supremo. Desde el final del capítulo 4 hasta la mitad del capítulo 10, el autor de esta carta nos da argumentos contundentes de la superioridad de Cristo como sumo sacerdote. Es superior porque es sacerdote de acuerdo a un orden superior, el orden de Melquisedec. Y el autor cita el Antiguo Testamento para demostrar esto. Cita al rey David en el Salmo 110. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesús es superior también porque fue confirmado por un juramento que Dios mismo hizo. Esto lo hemos leído ya en el versículo 20. No fue sin juramento. El Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. ¿Por qué esto es importante? Porque Dios nunca hizo juramento con respecto al sacerdocio levítico. Dios nunca dijo, por medio del sacerdocio levítico vais a obtener la redención de vuestros pecados. Siempre ha sido por fe. Siempre ha sido por fe. Fe en uno que Dios iba a enviar, a este del cual juró, tú eres sacerdote para siempre. Él juró con respecto al sacerdocio de Cristo. Y Jesús es superior como sacerdote también según el poder de una vida indestructible. La muerte, que obligaba a levantar sacerdote tras sacerdote, no pudo detener el sacerdocio de Cristo. Por último, también hemos visto que Jesús es superior como sacerdote porque Él ha ofrecido un sacrificio perfecto. El autor va a volver a este punto en el capítulo 9, pero lo cierto es que Jesús ofreció un solo sacrificio, como hemos leído en el versículo 27, porque Él no necesita primero presentar sacrificio por sus propios pecados, una vida perfecta, una vida indestructible. Él es el santo, el inocente, el inmaculado, el separado de pecadores. Él se ofreció a sí mismo una sola vez. Por todo esto es que Jesús puede acercarnos a Dios. Él sí puede. Y puede anclarnos en la presencia de Dios. Solo Él puede acercarnos a Dios cuando lo que siempre hemos merecido es estar destituidos de la gloria de Dios. Es estar separados para siempre de la gloria de Dios. Y siendo condenación eterna lo que merecíamos, en Cristo hemos alcanzado salvación eterna. Una salvación que ya disfrutamos porque Él está intercediendo por nosotros continuamente. Y todo esto nos lleva al capítulo 8, al cual llegamos hoy.
en este capítulo el autor va a continuar con sus argumentos contundentes acerca de la suficiencia de Cristo en nuestras vidas. Es el punto principal de esta carta. Fijaos cómo empieza este capítulo 8 de Hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos, él dice: mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Ahora fijaos cómo empieza el autor este capítulo. Realmente el versículo 1 del capítulo 8 es el centro de toda esta carta. El punto principal, lo dice el autor, no puede ser más claro. El punto principal es que tenemos tal sumo sacerdote, un sacerdote más excelente que cualquier otro, con un ministerio más excelente, el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y la idea central de este capítulo es la suficiencia de Cristo. Cristo es todo lo que necesitamos. Cristo ofrece todo lo que necesitamos. El argumento es que solo Cristo satisface. Solo Él puede darnos lo que realmente necesitamos. Un perdón permanente, una seguridad inamovible, una ayuda constante. Nosotros buscamos estas cosas, pero muchas veces las buscamos en el lugar equivocado. Y aunque este pasaje quizás nos pueda parecer lejano por su contexto, aunque nos pueda parecer poco útil pensando que nos está hablando de cosas del pasado, al final de nuestro estudio estoy convencido de que podremos ver juntos de que solo Cristo satisface. Podremos estar convencidos de que solo Cristo satisface plenamente. Y en este pasaje vemos tres maneras en las que Cristo nos satisface plenamente. Tres maneras en las que Cristo nos da una vida plena, la vida que todos anhelamos, la vida que muchos buscan en cosas que no satisfacen. La pregunta es: ¿en qué o en quién
estás buscando tu satisfacción? La pregunta es, ¿estás poniendo toda tu confianza en el único que satisface verdaderamente? Las personas a las que iba dirigida esta carta estaban comenzando a dudar de Cristo por las cosas que estaban sucediendo en su vida. Estaban pensando, quizás Cristo no es suficiente, quizás debo volver atrás a la religión que tenía en el pasado. Pero el autor de la carta, movido por el Espíritu Santo, les va a mostrar una vez más la preeminencia de Cristo, para que entiendan en sus mentes que en Cristo tienen todo lo que necesitan, y para que sus corazones estén llenos de fe y esperanza, confiados no solo en lo que Cristo hizo, sino en lo que continúa haciendo. El mismo beneficio, hermanos, está ante nosotros hoy al considerar la suficiencia de Cristo. Primero, porque Cristo nos satisface por medio de una salvación permanente. Cristo nos satisface por medio de una salvación permanente. Este es el primer punto. Fijaos en el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es esto: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado. Y hermanos, esto es sumamente importante, que Cristo se ha sentado. Esto quizás no llama mucho nuestra atención, pero os aseguro que captó toda la atención de los receptores de esta carta, porque, ¿sabéis qué? Bajo el antiguo pacto, los sacerdotes no se sentaban. No tenían tiempo para sentarse. Los sacerdotes tenían que dejar el sacrificio en el lugar santísimo, no podían quedarse allí, debían salir y luego debían continuar su servicio en el templo, que era un servicio diario, hasta que después de un año tenían que volver a entrar al lugar santísimo. Fijaos, lo vemos en el capítulo 10, el autor lo menciona en el capítulo 10, versículo 11. Dice, ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Los sacerdotes no terminaban su ministerio de pie, día tras día. Cuando ya no podían continuar con Él, otro sacerdote tenía que sustituirles. Porque los sacrificios que presentaban, lo hemos leído, no podían proveer una salvación permanente. No pueden quitar los pecados nunca. Y si observamos todos los detalles bíblicos acerca del tabernáculo, una lectura interesante, por si queréis hacerla, toda la segunda parte del libro de Éxodo, podéis leer Levítico también, todo lo que se nos dice allí acerca del tabernáculo, luego todo lo que se nos dice acerca del templo, no hay ninguna indicación en cuanto a que fuera necesario tener sillas allí. Ninguna indicación. Excepto algo que se llamaba el propiciatorio en el lugar santísimo. El propiciatorio era lo más parecido a un asiento que había en todo el templo. De hecho, propiciatorio también se podría traducir como el asiento de misericordia o el trono de misericordia, que precisamente es una expresión que el autor a los Hebreos utiliza al final del capítulo 4. Era lo único parecido a un asiento, pero allí era puesto el sacrificio que los sacerdotes traían. Se rociaba con la sangre del sacrificio el propiciatorio. Y Dios aceptaba el sacrificio y de una manera simbólica era Dios quien se sentaba allí. Esto simbolizaba que Dios mantenía su presencia entre su pueblo. Dios aceptaba el sacrificio. Dios estaba en comunión con su pueblo. Pero Jesús, como ya hemos visto, presentó un sacrificio perfecto. Él no tuvo que presentar un sacrificio por sus propios pecados. Él se presentó a sí mismo y Dios aceptó este sacrificio para siempre. Capítulo 10, versículo 14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados.
Jesús nos acercó a Dios por medio de un solo sacrificio, el sacrificio de sí mismo, y Él lo hizo todo. Consumado es, dijo en la cruz. Todo está hecho, el trabajo está finalizado, así que con respecto a nuestra salvación, todo está hecho. Y nada ni nadie puede deshacer lo que Cristo ha hecho. Y eso lo vemos por este hecho de que Él se ha sentado a la diestra de la majestad en los cielos. En una ocasión, un evangelista del siglo pasado, cuando estaba recogiendo sus cosas después de varios días predicando el Evangelio en una carpa, recibió la sencilla pregunta de un joven que se le acercó: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Esa fue la pregunta, y la respuesta que el evangelista le dio fue desconcertante. Es demasiado tarde, le dijo el evangelista. El joven se quedó algo perplejo y argumentó: ¿acaso no me puede ayudar porque ya ha terminado sus predicaciones? No, dijo el evangelista, quiero decir que es demasiado tarde para hacer algo por tu salvación, porque Cristo ya lo hizo todo hace muchos años. Y entonces el evangelista le explicó la realidad de la salvación, que es solo por la gracia de Dios, que es solo por medio de la fe en Cristo y en lo que Cristo hizo. Y hermanos, Cristo lo hizo todo. Cristo nos mostró nuestro pecado cuando vino para vivir una vida de perfecta obediencia. Cristo nos mostró nuestra maldad con la luz de su pureza y de su santidad. Tal como explica el apóstol Juan cuando escribe en su Evangelio: este es el juicio, Juan 3:19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. ¿Qué está diciendo aquí Juan? Que la luz de la vida perfecta de Cristo nos deja a todos en evidencia. Luego en el capítulo 15 y en el versículo 22 Jesús dice: si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y Jesús no está diciendo que porque Él vino entonces es que la gente es pecadora. No, al venir la luz es cuando la maldad queda expuesta. Isma ha utilizado recientemente esta ilustración de cuando tú enciendes las luces y pones unas buenas luces, cuando te das cuenta de los defectos que hay en la habitación en la que estás. Esto es lo que Cristo hizo al venir y vivir una vida de perfecta obediencia. Alguien dijo con toda razón que el problema del ser humano es que no piensa en el pecado. No piensa que es pecador. Y por eso no piensa en el arrepentimiento. Pero Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y fíjate, Cristo no murió en la cruz para dejarnos un ejemplo de amor, ni para ver si su sacrificio nos conmovería a nosotros y nos animaría a seguir su ejemplo. La Biblia no dice eso. La Biblia nos dice que Él murió para pagar por nuestros pecados. Y cuando tú pagas algo, lo pagas. Queda pagado. No tienes que volver a pagarlo. No tienes que hacer nada más. Esto es lo que Cristo hizo. Él llevó nuestras iniquidades. Él propició la ira de Dios, como cantamos a menudo. Él sufrió todas las consecuencias de todos mis pecados en aquella cruz. Y después, al tercer día, se levantó de la muerte. Y unos 40 días después, ascendió al cielo. Y se sentó. Y al hacerlo, demostró que solo Él puede proveer una salvación permanente. Una salvación eterna. Y escucha, porque esta es la aplicación. Piensa esto por un momento. Si Él
pudo solucionar nuestro mayor problema, ¿cómo no nos va a ayudar en cada problema de nuestra vida? ¿Qué mayor problema teníamos nosotros que el problema de nuestra condenación eterna? No hay problema mayor que ese. Y ese problema lo tenemos todos. Cristo se sentó porque nos salvó para siempre por medio de un solo sacrificio. Pero escucha, porque hay más. Si seguimos leyendo, el autor de la carta nos dice que Cristo se ha sentado como ministro. Fijaos, capítulo 8, versículo 1, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto en esta mañana. Y es el hecho de que Cristo nos satisface por medio de un servicio permanente. No solo una salvación permanente, sino también un servicio permanente. Cristo nos satisface por medio de su servicio permanente ante Dios. Fijaos, que Jesús se haya sentado no quiere decir que no esté haciendo nada. Lo que el autor trata de explicarnos ahora es que la labor de Cristo como sacerdote no se limitó a ofrecer el sacrificio perfecto. De hecho, si leemos los versículos siguientes, vemos aquí otra vez la comparación entre Jesús como sumo sacerdote en el santuario verdadero y real y los demás sumos sacerdotes en el santuario que era simbólico, que era terrenal. Fijaos, versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Esta es su labor, su ministerio es presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste, refiriendo a Jesús, también tenga algo que ofrecer, si él es sacerdote. Así que, dice aquí el autor, si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Y esto ya lo vimos cuando explicamos que Jesús venía no de la tribu de Leví, que eran los que según la ley tenían que servir como sacerdotes. Jesús venía de otra tribu, la tribu de Judá, de donde venían los reyes, de donde venía el cetro del reino de Israel. Pero ya explicamos cómo eso no anulaba el sacerdocio de Cristo, sino que le ponía a él en otro sacerdocio. Y ese sacerdocio es en el santuario y el tabernáculo verdadero. Si él estuviera en la tierra, leíamos el versículo 4, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Y ahora fijaos, versículo 5, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Dios le mandó a hacer a Moisés era copia de un modelo, el modelo celestial. Por eso luego leemos que Dios le dijo a Moisés, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Ahora, el Antiguo Testamento dice esto literalmente, no nos dice qué modelo vio o qué vio exactamente Moisés, pero lo cierto es que Dios le mostró un modelo el cual siguió. Por lo tanto, el verdadero no es el terrenal es la copia, es la sombra. Cuando tú ves una sombra, eso te da un reflejo de lo que está creando esa sombra, de quién está, de cómo el sol está proyectando esa sombra. Pero ¿cuál es el verdadero? ¿Cuál es el real? Es la presencia de Dios mismo. Y ahí entró el Señor Jesús. La labor de los sacerdotes levíticos bajo el antiguo pacto era presentar ofrendas y sacrificios, ¿verdad? Lo hemos leído. Su servicio no solo tenía que ver con los sacrificios por el pecado. Dios también había establecido ofrendas. Y el autor dice, por lo cual es necesario que éste, refiriéndose a Jesús, también tenga algo que ofrecer. Ahora, ¿de qué nos está hablando aquí el autor a los hebreos? Bueno, el servicio de los sacerdotes era presentar también ofrendas de gratitud al Señor, ofrendas de adoración, ofrendas de dedicación, de compromiso. Los sacerdotes mediaban para presentar tales ofrendas y en todo momento los sacerdotes estaban a su disposición. Era su labor.
habían sido escogidos para esa labor. Esta es la idea del autor aquí. Nuestra relación con Dios no solo consiste en el perdón de nuestros pecados, en el pago de nuestra deuda. También está nuestra adoración. También está nuestro servicio espiritual al Señor y a los demás. También están nuestras peticiones ante el trono de la gracia. También está nuestra gratitud. Y sin la mediación de Cristo, nuestra relación con el Padre no sería posible. Hermanos, esto es sumamente importante. Qué triste es que como creyentes a veces limitemos nuestra vida espiritual al momento de nuestra salvación. Y seamos como estos que ven a Jesús como el billete al cielo. Ya está, ya tengo mi billete al cielo, ahora voy a vivir como a mí me parezca. Y cuando vengan los problemas a mi vida, bueno, a ver si tengo suerte y no vienen problemas a mi vida. Y qué necedad, ¿verdad? Porque los problemas vienen y las dificultades vienen. No vivimos en un mundo perfecto, de hecho vivimos en un mundo de maldad, con un príncipe de maldad gobernando este mundo. Y vamos a ser tan necios de limitar nuestra relación con el Padre, el Dios santo, poderoso, generoso, a un momento de nuestra vida. Cuando Cristo está ante el Padre intercediendo por nosotros continuamente. Él está ante el Padre intercediendo continuamente por nosotros. Su labor como redentor está hecha, pero su labor como ministro del santuario es continua. Y hay un ejemplo que creo que nos puede ayudar a entender esto. Este ejemplo lo encontramos en Hechos capítulo 7 y versículo 55. Si recordáis, en este pasaje de Hechos 7 se nos narra el asesinato de Esteban a manos de los religiosos judíos. Y por cierto que es increíble pensar en este joven. Era un joven, como algunos de los que estáis aquí, que predicó un gran sermón. Qué bueno sería eso, que tu primer sermón pudiera ser un gran sermón. El mío no lo fue. Pero el de Esteban fue impresionante. Una exposición precisa de la palabra de Dios, con pasión y convicción, y con su predicación encontró la muerte. Esto causa gran respeto a aquellos que Dios nos llama a predicar. Porque Esteban encontró la muerte. Pero Lucas nos cuenta ahí que Esteban, antes de ser apedreado, vio a Jesús. Fijaos, Hechos 7, 55. De hecho, en el 54 dice: al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Ahora, aquí hay un detalle importante que perdemos en la traducción. Pues si estás leyendo Reina Valera, ahí no dice que Esteban vio a Jesús de pie, pero es lo que dice el original. Esa es la realidad. Esteban vio a Jesús de pie. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Sentado o de pie? Bueno, esto nos muestra el servicio de Jesús por los suyos. En el momento que Esteban más lo necesitaba, vio a Jesús y le vio a Jesús ministrándole, sirviéndole. Oh, hermanos, cuando Jesús prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, Él cumple siempre sus promesas. Ese es Jesús. Jesús es uno que trabaja para los suyos. Porque eso es lo que significa la palabra ministro en este pasaje de Hebreos 8. Uno que trabaja por los suyos. Y Él no está sirviendo en un tabernáculo que es símbolo del verdadero. De hecho, no podría servir en tal tabernáculo, como hemos visto. Él sirve en el verdadero. Él sirve ante Dios y Él está sirviendo a los suyos. Y hermanos, ¿nos damos cuenta de la magnitud de lo que aquí se nos dice? Jesús, en toda su gloria y majestad,
Jesús en su lugar de honra y exaltación, Él sigue sirviendo a los suyos. Él intercede permanentemente por nosotros. Él está ahí, hermanos y hermanas. Él está ahí. Está ahí para garantizar nuestra fe hasta el día final. Y nuestra fe se fortalece con cada visión de su gloria. Él garantiza también nuestro gozo en medio de las difíciles pruebas de la vida. Lo vemos en el capítulo 4, versículo 14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Es decir, que fue tentado mucho más allá de lo que nosotros somos tentados. Oh, Cristo nos comprende. Y Cristo no se sentó porque ya no tenía nada más que hacer. Con respecto a nuestra salvación se sentó, con respecto a nuestra santificación, a nuestro día a día. Él está ahí para servirnos, para garantizar todas las promesas que Dios ha hecho. Su presencia a la diestra del trono es garantía de que Dios siempre cumple lo que promete. Hermanos y hermanas, la vida no es fácil. ¿Qué os voy a contar a muchos de los que estéis aquí? La vida es muy dura en algunos momentos. Y todos pasamos alguna vez por dificultades. Y las dificultades del que está en la universidad o del que está en el instituto no son menores del que está en el hospital recibiendo quimioterapia. Cada momento de nuestra vida lo que sufrimos, lo sufrimos. Son nuestras dificultades. Y en muchos momentos la ansiedad nos asedia y la angustia nos consume y la depresión nos bloquea. ¿Y qué podemos hacer? Os lo pregunto de otra manera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a acudir a los santuarios terrenales donde encontramos la ayuda de ministros imperfectos e ineficaces? ¿O vamos a acudir al trono de la gracia, donde encontramos la ayuda oportuna? ¿Acaso no tenemos al Señor en el cielo, en el santuario verdadero, intercediendo por nosotros? Cristo, el vencedor, se levanta de su trono de gloria para servirnos, para sostenernos, para fortalecernos con una fe que no se diluye, con un gozo que no se apaga, con sus promesas que son seguras. Porque, hermanos, Cristo no solo nos satisface con una salvación permanente, primer punto, no solo nos satisface con un servicio permanente, segundo punto, sino que también, tercero, Cristo nos satisface por medio de una seguridad permanente. Una seguridad permanente. Y aquí es cuando el autor nos comienza a hablar del nuevo pacto. Versículo 6 del capítulo 8 a los Hebreos. Pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El autor introduce ahora un tema que va a ser importante en los próximos capítulos. Vamos a estar hablando acerca de este nuevo pacto en las próximas semanas. Es esta realidad de un pacto que Dios estableció con su pueblo y que Cristo consumó con su sangre. Es lo que recordamos cada domingo por la mañana. Es lo que Cristo dijo cuando les dio a beber de aquella copa que simbolizaba su sangre. Y Él dice: esta es mi sangre del nuevo pacto. Él es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y Cristo nos satisface por medio de una seguridad permanente, porque Él es
el ministro mejor de un pacto mejor establecido sobre mejores promesas. ¿Y qué significa todo esto que el autor está diciendo aquí? Bueno, está siguiendo una progresión lógica. Una progresión lógica. Si él es un sacerdote mejor, entonces su ministerio también es mejor. Y si su ministerio es mejor, entonces el pacto del que él es mediador también es mejor. Y hermanos, lo que necesitamos entender aquí del contexto es que Dios se relacionó con el ser humano por medio de pactos. Dios se relacionó con su pueblo por medio de pactos, y los pactos se hacen en base a promesas. En la Biblia encontramos básicamente dos tipos de pactos que Dios hizo con los seres humanos. Uno es el pacto que podríamos describir como condicional, un pacto condicional, y este es aquel bajo el cual Dios hace una serie de promesas con la condición de que su pueblo obedeciese su ley. El ejemplo principal de este pacto es el pacto que Dios hizo por medio de Moisés. Si vosotros me obedecéis, yo os bendeciré. Un pacto condicional. El otro pacto que encontramos en la Biblia es el que podemos describir como incondicional, porque este es aquel en el que Dios hace una serie de promesas que va a cumplir, y las va a cumplir sin que aquellos a quienes se les hace la promesa tengan que hacer nada. Y esta es la comparación que el autor está haciendo aquí. El antiguo pacto es aquel en el que Moisés era el mediador, y los sacerdotes levitas eran los ministros. Y las promesas de Dios eran bendición por la obediencia, maldición por la desobediencia. Y fijaos, este pacto, el autor dice que es defectuoso, versículo 7, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Este pacto era defectuoso no porque Dios se hubiera equivocado al establecerlo, no es eso lo que se nos está diciendo, sino porque este primer pacto no podía lograr lo que Dios deseaba. Y lo que Dios deseaba es que su pueblo se acercara a Él plenamente y permanentemente. El antiguo pacto mostró la incapacidad total de los seres humanos para acercarse a Dios por ellos mismos. Ni siquiera por medio de mediadores cualificados, aquellos sacerdotes levíticos. Era un pacto que demostraba que Dios tenía que hacerlo todo. Pablo lo explica en Gálatas capítulo 3 de una manera muy clara. Allí en Gálatas capítulo 3 dice en el versículo 19, ¿para qué fue dada la ley? Esto es la ley de Moisés, el antiguo pacto. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia de la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador, esta ley de Moisés. Luego dice el versículo 22, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, esto es la ley de Moisés, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Y Pablo dice, antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Y Pablo está argumentando, ese pacto no fue dado para salvar, porque ese pacto no podía salvar. ¿Por qué? Porque nadie podía cumplir las leyes de ese pacto. Nadie podía cumplirlo perfectamente, ni siquiera los sacerdotes, que tenían que ofrecer sacrificio por sus propios pecados. Por eso Pablo describe la ley, el antiguo pacto, como nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Gálatas 3:24, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Dios había hecho un pacto anterior al de Moisés, un pacto con Abraham, y este sí había sido un pacto incondicional. Dios iba a bendecir a Abraham con una nación escogida, y Dios cumplió su promesa, y de donde humanamente no se podía sacar una familia, Dios lo hizo, porque Él lo prometió. Y Dios dijo además, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y ese es el pacto que Dios hizo de manera incondicional con Abraham, el pacto de fe, el pacto que nos demuestra que la salvación no es por fe en el Nuevo Testamento solamente.
La salvación es siempre por fe. Por fe en aquel que era la promesa ya dada desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Esa promesa que es la semilla que iba a venir de mujer, que iba a acabar con el enemigo que era Satanás, que iba a proveer de una salvación eterna, verdadera. Y durante siglos Dios protegió esa semilla. Y Dios le dio a Abraham una familia, y de esa familia luego vino Jacob, a este se le llamó Israel, de él vino las tribus de Israel, de una de las tribus Judá vino el rey David, y Dios fue preservando todos esos siglos esa semilla, hasta que un día en un pesebre nace un niño de mujer, pero un niño concebido por el Espíritu Santo. Ese es el Dios eterno haciéndose hombre y viniendo a ser el mediador de un mejor pacto. Dios añadió un pacto condicional, la ley de Moisés, para demostrar que por sí mismo el ser humano no se acerca a Dios, no puede hacerlo, y escucha, no quiere hacerlo, porque ese es el testimonio de la historia de Israel. Lee el Antiguo Testamento. No solo es que no podían, es que no querían. Un pueblo rebelde. Y Dios les tuvo paciencia. Y Dios estableció un nuevo pacto. Y es nuevo porque es mejor que el anterior. Es nuevo porque está hecho en base a un mejor sacrificio, con un mejor sacerdote y en base a mejores promesas. Y el autor a los hebreos simplemente lo cita el Antiguo Testamento. Cita aquí al profeta Jeremías desde el versículo 8 al versículo 12. Vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel. Dios habla a través de su profeta y Dios nos dice por qué este nuevo pacto es mejor. Y fijémonos, hermanos, en las características de este pacto, en las mejores promesas de este pacto. Primero, es un pacto incondicional. Mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Aquel pacto al salir de Egipto era un pacto condicional, por eso Dios dice me desentendí. No es que Dios aquí se esté mostrando como un Dios áspero o lejano, Dios está cumpliendo su parte. Era la condición. Si obedecéis, ahí me tendréis siempre. Pero si desobedecéis, yo me voy a desentender. Pero ahora Él va a hacer un pacto incondicional. De hecho, la palabra pacto en este pasaje también se podría traducir como testamento. Así lo vamos a encontrar en el capítulo 9, versículos 16 y 17. Es una palabra diferente a la que se utilizaba para referirse a un pacto condicional que se hacía entre dos partes o entre dos personas iguales. Esta palabra conlleva la idea de un testamento, y creo que todos sabemos lo que es un testamento, ¿verdad? Un testamento no es un acuerdo entre quien lo escribe y quien recibe lo que se deja escrito. No es eso. Un testamento es la voluntad de quien lo escribe. Y así es como Dios se refiere al nuevo pacto. Es su testamento, es su voluntad hacer este pacto. Es su deseo bendecir a la casa de Israel y a la casa de Judá con este nuevo pacto. Incondicional e interno. La segunda característica es que es un pacto interno, es decir, no está basado en leyes morales externas que hay que cumplir, sino en la voluntad interna de aquellos que se acercan a Dios. Fijaos el versículo 10, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Es un pacto interno. Dios, de hecho, se refirió a este mismo pacto a través del profeta Ezequiel, con la ilustración de quitar un corazón de piedra y poner un corazón de carne. Y Dios está hablando ahí de una transformación profunda. Fijaos, os lo leo, dice el profeta Ezequiel, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente
mis ordenanzas. El nuevo pacto es un pacto interno. Es una transformación que Dios hace. Solo Dios la puede hacer. La hace por medio de su Espíritu. El pacto no depende de la obediencia de los suyos. El pacto se muestra en la obediencia de los suyos. Por medio de este pacto, la obediencia de los suyos es el resultado. Bajo el antiguo pacto tenían que obedecer, pero no tenían la capacidad de obedecer. En cambio, bajo el nuevo pacto, Dios los iba a capacitar para la obediencia. Es un pacto incondicional, es un pacto interno, es también un pacto personal. Versículo 11, y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Es personal en el sentido de que cada creyente va a tener acceso directo por medio de Cristo y por medio de la verdad de la palabra de Dios. Bajo el antiguo pacto, solo una tribu ministraba como sacerdotes. Bajo el nuevo pacto, el Nuevo Testamento nos dice que todos somos hechos sacerdotes, en el sentido de que todos tenemos acceso directo a Dios por medio de Cristo. Y por último, es también un pacto que provee perdón permanente, y esta es la característica principal. Versículo 12, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Perdón permanente. ¡Qué pacto tan glorioso! Lo que precisamente el antiguo pacto no podía proveer, el nuevo pacto lo provee completamente. Por eso el nuevo hace anticuado al primer pacto. Y por eso ese pacto está próximo a desaparecer, como dice el versículo 13. Y esto es lo que Cristo nos provee, hermanos y hermanas. Un perdón permanente, una seguridad permanente. El hecho de que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que nada ni nadie puede garantizarnos tal seguridad como la que Cristo garantiza. Si estamos en Cristo, tenemos a Cristo como mediador. Con respecto a nuestra salvación, se ha sentado, lo ha hecho todo. Con respecto a nuestra santificación, está de pie, haciendo su labor, intercediendo continuamente. Y con respecto a nuestros temores y frustraciones, con respecto a nuestras debilidades y enfermedades, Él las llevó todas con su sacrificio en la cruz del Calvario. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Dice el profeta Isaías, con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Oh, hermanos, sin Cristo no somos nada. Sin Cristo no somos nada. Y Cristo es todo lo que necesitamos. ¿Le conoces lo suficiente? ¿Le amas lo suficiente? ¿Estás buscando en Él tu satisfacción? Con su sabiduría, Cristo te guiará a tomar las mejores decisiones en tu vida. Con sus promesas, Cristo apartará todos los miedos que te dominan. Y con el poder de su palabra, Cristo te ayudará a superar todas las pruebas que Él permite en tu vida. ¿Crees esto?
¿De verdad lo crees en tu corazón? Él murió y resucitó y ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios para que tú y yo podamos tener la plena seguridad de que solo Cristo satisface. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, acercándonos a un pasaje complicado, lo reconocemos, Señor. Yo el primero. Lo difícil que ha sido el estudio estos días, esta semana. Un pasaje que requiere de nuestro esfuerzo. Y te doy gracias por el esfuerzo de todos aquí esta mañana. Gracias por mis hermanos y hermanas, por soportar hoy un sermón largo, pero tan importante, Señor, porque hay tantas cosas cada día que tratan de ocupar el lugar que solo Cristo merece. Tantas cosas en las que buscamos una satisfacción que solo vamos a encontrar en Él. Por eso, Señor, ayúdanos, aumenta nuestra fe. Trae ánimo al que está desanimado, consuelo al desconsolado, libertad al afligido y deprimido, por medio de ver la gloria de Cristo, aquel que salva permanentemente, aquel que nos sirve permanentemente, siendo el Rey de la gloria, y aquel que nos da seguridad permanente. Y oh Señor, que el resto de esta mañana sea el fruto de labios que proclaman tu gloria, que te alaban, que te exaltan, y que nuestro corazón se derrame en gratitud y adoración ante Cristo en esta mañana, por lo que Cristo es, lo que Cristo ha hecho y aún lo que Cristo hace cada día en nuestras vidas. Te lo pido en su nombre, que es sobre todo nombre. Amén.